son miembros de la familia de Dios. Así está escrito. Diga conmigo, soy miembro de la familia de Dios. Soy un miembro de la familia de Dios. Amén. La familia de Dios tiene más privilegios, tiene más derechos que la familia por la voluntad de sangre y carne. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero que tome su Biblia en su mano, la ponga así frente a usted y diga, esta es mi Biblia, soy lo que ella dice que soy, tengo lo que ella dice que tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Mi casa no caerá, toda mi casa será salva. Amén. Amén. Abramos las Escrituras en el libro a los Romanos, capítulo 8. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, quien es el dador, el que nos comunica la palabra y las profundidades de nuestro Dios, el que nos enseña las cosas espirituales. Vamos a exponer Romanos capítulo 8, versículo 1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Por tanto, queda dicho, queda establecido, queda resuelto que, por tanto, es esto y solo esto. Nadie lo puede cambiar, nadie lo puede contradecir. Ese es el valor de por tanto. No hay ninguna clase, ningún tipo, ninguna medida, ninguna cosa, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esa preposición en es equivalente a decir unidos a Cristo Jesús. Allí hay una palabra que es condenación. Condenación es una condición de una persona que legalmente la ley lo puede juzgar, lo puede castigar. Legalmente el juez puede hacerlo pagar sus culpas, sus delitos, etc. Entonces, si hay en usted alguna forma de pensamiento, alguna idea que usted haya fabricado de que las cosas que le han venido ocurriendo en tiempo atrás, en el tiempo breve, es consecuencia de que usted se siente culpable, ¿sabe? Hoy recibe usted esta declaratoria de la palabra. Usted no es culpable, usted no es un condenado, usted hoy puede poner esta verdad de la Escritura en usted y declararse conforme a lo que está escrito. Estoy unido a Cristo, estoy unida a Cristo, no soy culpable, no soy una culpable, no es como mi mente me
me hizo creer, me hizo pensar de mí, me recordó el pasado, esto o aquello. Amados hermanos, escuchen la noticia. En Cristo Jesús no hay condenación. Cuando no hay condenación es que hemos sido absueltos, hemos sido declarados justos y ya no nos pueden juzgar dos veces por el mismo caso. Vean ahora la porción que dice unidos a Cristo. Tenemos que celebrar esto. ¿Por qué? Porque es el estado de condenación o es la condición de unido. No pueden existir ambas cosas a la vez. O estamos desunidos o sin Cristo, o estamos en Cristo y unidos a Cristo. Miren eso, esas frases cortas son códigos, son llaves, son verdades que nos presentan el Evangelio. Cristo, estamos unidos a Cristo, estamos en Cristo. La condenación ya dejó de ser, dejó de existir, dejó de haber, ya no. Y esa verdad tenemos que declararla una y otra vez a nuestra vida, confesarla una y otra vez, porque le damos lectura a las circunstancias de alrededor. Y saben una cosa, el enemigo lanza un dardo y dice, es que es por tu culpa. No, no. Cuando hay culpa, entonces hay condenación. Cuando hay condenación, entonces uno es culpable de algo. Y las consecuencias precisamente son legales. Pero al estar unidos a Cristo, al estar en Cristo, le damos lectura a Cristo. Ya no le damos lectura con la vista, con los ojos naturales a lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Y qué hay a nuestro alrededor? Hay personas. Precisamente le damos lectura a las personas. O sea, tratamos de leer el estado, las circunstancias en los grupos familiares o en lo público en general. Pero ahora nuestra atención debe estar en Cristo. Estamos unidos a Cristo. Quiero que note también que el apóstol Pablo hace la presentación de Cristo Jesús, porque después, versículos más adelante, el apóstol Pablo va a hablar del Espíritu Santo. Entonces allí pongo pues la persona del Señor primero. Sigo leyendo, ya leímos los versos 1 y 2, dice el verso 3, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa por causa del pecado, envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador y de esa manera condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Vean cómo el apóstol Pablo, tal como lo mencionó en otro pasaje, dice, venida la fe, ya no estamos bajo la ley. A la ley, que fue un sistema, ahora ya no opera en nosotros, ahora es la ley del espíritu de vida. Cuando dice la ley, sabemos que es la ley de los mandamientos, etc. Vean cómo en el verso 3 el Señor Jesucristo es llamado Hijo. Vean, Él es el enviado de Dios, el Padre. Voy a leer el verso 3 nuevamente, porque Dios ha hecho lo que para
la ley era imposible hacer. ¿Cuál era la imposibilidad de la ley mosaica? Justificar al ser humano. Aleluya. Vean lo que Dios hizo. Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Verso 5, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. ¿Ven cómo el apóstol Pablo comienza a hablar del Espíritu? Y aquí es la parte no visible, la parte que ya la vista humana está limitada. La carne, ¿qué es? El Espíritu está identificado que es la persona del Espíritu de Dios en nosotros. Miren cómo el apóstol Pablo lleva un paralelismo y menciona la vida que es en el Espíritu y la vida totalmente opuesta que tiene nombre. ¿Saben cuál es ese nombre? Lo opuesto al Espíritu, la carne. La carne. Entonces, vean una cosa, ya estamos unidos a Cristo, ya estamos en Cristo. Ahora debemos crecer. Crecer es vivir y es alimentar nuestro espíritu. Crecer, vivir, alimentándonos espiritualmente. Aquí el apóstol Pablo en el verso 5 habla tal como si estuviera mirando a mucha gente y dice, los que siguen los pasos de la carne, mírenlos, allá van, son ellos, identifícalos, siguen los pasos de la carne. La carne, la persona de uno que quiere libertinaje, quiere hacer uso de sus bajas pasiones, quiere el sistema antiguo de vida, quiere lo que le trae placer al nivel egoísta. Y entonces el apóstol Pablo lanza esa declaración. Hay gente que le presta atención fijamente a esa clase de vida, la carne. La carne. Entonces, los llama aquí como los que siguen los pasos de la carne con su mirada puesta en la carne. Eso ya tiene sentido, eso es algo notorio. Hay gente carnal, hay gente viviendo en lo opuesto al Espíritu. ¿Por qué el apóstol Pablo comienza a hablar de esos estados que son estilos donde hay gente después de haber dicho que estamos unidos a Cristo Jesús? ¿Se habían preguntado por qué? Si estamos unidos a Cristo Jesús, ya no hay condenación por estar separados, porque ya no estamos separados de Dios, ahora estamos unidos, ya le pertenecemos. Pero vamos a seguir viviendo en la tierra y seguir viviendo en este mundo y seguir viviendo en este cuerpo y seguir siendo personas socialmente responsables,
personas que vamos a ser padres, a tener hijos, a ser abuelos, abuelas, etc. Y el apóstol Pablo nos introduce a: en Cristo Jesús opera el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que hubo en Cristo Jesús ahora opera en ustedes. Y nos presenta las dos caras o los dos puntos: espíritu y carne. Espíritu y carne. Y nos va a explicar, dice, en el verso 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de la carne, sino los del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Vamos a ver otra versión del verso 6, por favor, Odette. Perdón, el 5, verso 5, el que acabamos de leer. Estos términos carne y espíritu debemos ser exhaustivos en identificarlos, porque carne podemos pensar que es el cuerpo de la gente, pero carne es una bajeza. Este cuerpo aún la tiene allí. Este cuerpo no ha sido glorificado todavía. Es como guarda una memoria, y este cuerpo siente todo todavía tiene sus gustos. Entonces, pero ahora tenemos al Espíritu de Dios. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas porque le dieron lugar a eso. Aquí es cuando se hacen los grupos de personas y las asociaciones de personas y las relaciones que contaminan las buenas costumbres, que contaminan las conversaciones. Eso hay que tener mucho cuidado. Por eso esto es una advertencia. Tú tienes que saber que tus pasos van en dirección hacia donde fijas tu atención. Vean el verbo pensar. ¿Ven? Eso está en el interior. Eso es lo que activa en nosotros nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestros desvaríos, nuestras libertades, etc. Y allí la naturaleza pecaminosa tiene fuerza, hay un dominio ejercido. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Entonces, es el Espíritu de Dios en nosotros. Voy a leer el verso 6 en esta versión Reina Valera contemporánea. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa palabra paz es un código, es una clave. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Pablo está describiendo a los creyentes la vida no sujeta al Espíritu. ¿Están escuchando ustedes esta exposición sobre el capítulo 8 de la carta a los Romanos? Pero ¿hay en ustedes algún sentido de que no saben quién es el Espíritu Santo? Hay que tener cuidado al respecto. A estas alturas, no saber quién es el Espíritu de vida, el Espíritu del Señor en nosotros. Por eso, leer cartas que escribió el apóstol Pablo
para algunos pueden ser difíciles de comprender. Entonces, en este capítulo, el apóstol Pablo inició: al estar tú en Cristo, estás justificado sin condenación. Ahora tus pasos tienen la gracia de ser bajo el Espíritu Santo. Pero, fíjate bien, mientras tanto que tú estás caminando, siguiendo al Espíritu de Dios, tu carne no tiene dominio sobre ti. Mientras tanto que estás siendo controlado por el Espíritu de Dios, tu carne no tiene dominio sobre ti. Verso 8, vamos a leer el verso 8. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí les voy a hacer una comparación entre el verso 1 y el verso 8. En condenación no estamos vivos para Dios, estamos separados de Dios. Pero unidos a Cristo, hay una ordenanza: debemos agradar a Dios. ¿Cuándo es que no agradamos a Dios? Cuando andamos según la carne. Ahí es cuando no agradamos a Dios. ¿Se fijan los términos? Agradar. Agradar ya cabe en la relación de un padre y un hijo. Entonces, estar unido a Cristo Jesús es pertenecer a Él, estar a salvo. Eso es un término de salvación, estar unido a Cristo Jesús. Pero agradar al Señor es andar sujeto al Espíritu Santo, al Espíritu que Él nos dio. Sigo leyendo. Otra vez el verso 8. Además, los que viven según la carne, pues en la carne hay deseos contrarios que se oponen a los deseos del Espíritu. Los que viven según, esa palabra según quiere decir, la fuente es la carne, te lleva a la fuente. ¿De dónde vives así? ¿Cuál es la fuente? La carne, ese es el según. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne. ¿Ven? Ese término intenciones es que la carne puede dominar los pensamientos y hacer una seducción de ti. Una seducción literalmente de ti, y este cuerpo lo llevas al pecado, a la corrupción, etc. Pero ustedes, dice el texto, conozcan el estado de ustedes. Ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Allí hay una equivalencia. Estar unido a Cristo Jesús es ser hecho morada del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué debemos estar atentos? Al Espíritu de Dios. Ahora, esto está creciendo. Conforme vamos leyendo, ya estamos en el verso 9, el Espíritu de Dios comienza a ser mencionado una y otra vez, pero también la carne comienza a la par ser mencionada. ¿Ven ese cuadro como si fuera un código secreto allí? Es mencionado el Espíritu de Dios y también la carne. ¿Sabes qué ya no es mencionado? La condenación. Pero la carne sí. Eso es lo que les quería comunicar. La condenación ya no es mencionada, pero la carne sí. ¿Ya se fijaron en ello? La carne sí, la carnota. Aquello que nos inflama y es como una temperatura que sube y siente uno ese ardor.
Y eso puede destaparse de una manera, de otra manera. Todas las furias, los actos fuera de control, desmedidos, en palabras, en todo aquello, porque dice que del corazón salen los malos pensamientos, etcétera. ¿Se dan cuenta de ello? El apóstol Pablo dice, ya no hay condenación, y cuando ya no hay algo, deja de ser mencionado. ¿Te fijas en ese punto? Cuando ya no hay algo, deja de ser observado. Pero lo que sigue allí está en actividad, y hay una actividad opositora. Entre dos partes hay oposición, la carne y el espíritu. La carne y el espíritu. Ahora, hasta donde hemos leído, ¿se ha mencionado al diablo? No. Se ha mencionado la carne. ¿Se siguió mencionando la condenación? No. ¿Por qué? Porque ya no hay. Pero hay actividad que el apóstol Pablo la expone como intenciones de la carne, deseos de la carne. Sí, todavía hay. Pero aquello está en oposición contra los deseos del Espíritu, las intenciones del Espíritu. Y esa es la lucha por el dominio de una respuesta que ellos puedan controlar de ti, que ellos puedan controlar de tu parte o teniéndote a ti. Entonces dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que, porque si no hay Espíritu de Dios, ahí el dominio lo tiene la carne, plenamente en lo absoluto. Pero si hay Espíritu de Dios en ustedes, amados hermanos, me cuento entre ustedes como la comunidad de creyentes que debemos con urgencia atender a las cosas espirituales que enseña el Espíritu, a las cosas espirituales que enseña el Espíritu Santo, porque la carne sigue y está en oposición contra el Espíritu. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Esto está ya engrosado, ya tiene como un río que lleva fuerza, ya está la carne y el espíritu, la carne y el espíritu. Estamos en el 9, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, nuestro espíritu es justo. Hay justicia en nosotros. Somos de Cristo, somos justificados, etc. Verso 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Esta es una promesa. El cuerpo mortal, cuando perece o fallece, tiene la promesa de resurrección. El mismo Espíritu dará vida a nuestros cuerpos mortales, etc.
Verso 12. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Estas son palabras muy fuertes, porque la primera vez que se usó el moriréis, el morirán, fue por la voz de Dios, la boca de Dios que le dijo a Adán, porque de cierto te digo que el día que de él comieres de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, morirás. Y está diciendo esto, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. A ver. Allí hay un término, morir. ¿Qué es lo que hace morir? La carne, morir. Vamos a varias versiones. Tenemos que examinar este texto. Verso 13. Si viven según la carne, como otros viven, necesariamente morirán. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Bueno, este término morir es que el cuerpo físico caiga muerto o perezca o sea declarado muerto. Esto resuelve bastantes cuestiones. ¿Y por qué la gente muere de esta manera? ¿O por qué alguien murió de esta manera? ¿Saben por qué? El texto dice, morirán. Entonces, ¿en qué ambiente llegaron allí? Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Verso 14. Ya llegué al versículo que quería llegar. Porque la carne, ya nos dimos cuenta todo lo que quiere hacer. Y quiere darnos placer para morir. Y quiere darnos de sus deseos para morir. Entonces, el siguiente versículo ya me va a calmar, me va a decir, a ver, da un paso más hacia adelante. Dice el verso 14. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Sombrea hijos de Dios. Hay una diferencia que debo hacer allí. El Espíritu de Dios es mencionado en otros pasajes cuando alguien es nacido del Espíritu, nacido de nuevo, pero ese no es el caso en este texto. Cuando ya se menciona que alguien es hijo de Dios, implica que esta persona ya creció, es una persona madura, está desarrollada, por lo tanto, no se trata de nacer de nuevo allí, sino que es alguien que ya comparte una relación tal y cual en los evangelios encontramos entre Jesús y el Espíritu Santo a ese nivel de cercanía. Ya no es que alguien sea un niñito siendo cuidado por el tutor, no, ahora es alguien que entiende al Espíritu de Dios y van juntos. Hermanos, este texto ya nos da como una página siguiente, después de estar leyendo moriréis,
los deseos de la carne, la carne, la carne, la carne. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo quería llegar a la presentación tuya en un estado de madurez. El maduro es el que le hace hacerle caso al Espíritu Santo. Ya no hay niñez, ya no hace berrinches, ya no anda coqueteando por su inmadurez con los deseos que otros que viven en la carne quieren contaminarlo a él. No, él ya está sujeto al Espíritu, controlado por el Espíritu, en obediencia al Espíritu Santo. Pero ¿quién es esa persona? Ser hijo de Dios es hablar de alguien que es maduro. No es un nacido, sino que ya es maduro. A eso quería llegar el apóstol Pablo. Ahora sí voy a hacer la relación entre el verso 1 y el verso 14. El verso 1 dice, los que están unidos a Cristo Jesús acaban de nacer, comienza su vida a conocer su unión con Cristo Jesús, pero un día, en un estado de madurez, los van a ver siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces allí hay dos términos: los unidos a Cristo Jesús, los guiados por el Espíritu Santo. Amén. Vean esos términos: los unidos a Cristo Jesús y los guiados por el Espíritu Santo. Porque los hijos de Dios, dice esta versión Reina Valera contemporánea, son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Ya no es mencionada la carne. ¿Saben por qué? Porque Pablo resume todo lo dicho anteriormente diciendo, es que estos están controlados por el Espíritu de Dios. La carne ya no tiene fuerza en ellos, ya no tiene dominio sobre ellos. La carne ya no tiene. Estos están controlados por el Espíritu de Dios, guiados, obedientes, etcétera. Amén. Piensa en ese texto. Ese texto quiero que lo medites continuamente. Tratándose de Cristo Jesús, el lenguaje revelado es estás unido. Tratándose del Espíritu Santo es estás siendo guiado. ¿Tienes alguna dificultad? Si hay dificultad es porque hay carne. Hay allí una participación de la carne. Pero tiene que ver con qué? Que no estás crecido. Por ello hay que explicar muy bien este texto. Vamos a varias versiones del verso 14, por favor. Dice, porque todos los que son, siendo cierto que los que se rigen por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Mira, se rigen totalmente. Qué tremenda regla plomada. Se rigen, se miden ellos por el Espíritu de Dios. Esos son los hijos de Dios, pero no los confundan. Hay nacidos de nuevo que están creciendo, que necesitan alguien que los atienda, y hay otros que ya están sujetos
regidos por el Espíritu de Dios porque ya crecieron. Ya crecieron. Amén. Verso 15. Pero ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Miren la labor del Espíritu Santo. El testimonio está en nosotros, dado por el Espíritu Santo, de que estamos unidos a Cristo Jesús. Aleluya. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, verso 17, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí concluye una sección así en esa versión. Pero quiero seguir leyendo. Vamos a leer el verso 26. ¿Qué más conocen los hijos de Dios del Espíritu Santo? ¿Qué más entrañablemente han intimado los hijos de Dios? O sea, tú tienes que preguntarle a un hijo maduro, oye, ¿por qué te gusta esa vida sujeta al Espíritu? Tienes que preguntarle, oye, ¿por qué te gusta esa vida sujeta al Espíritu? ¿Por qué no te vas con el montón o con los demás? ¿Por qué no medias las cosas? A veces aquí, a veces allá. ¿Por qué no tienes un pie en el mundo y otro pie en la iglesia? ¿Por qué no te haces versátil? Tienes que preguntarle a, a hijos, no bebés, sino a los hijos, que ya se les llama por su carácter, porque ya tienen el valor de su carácter. Y el versículo 26 es una característica de esos hijos que conocen entrañablemente al Espíritu de Dios. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el creyente maduro sabe que él con su mente está limitado en qué orar, pedir, solicitar, suplicar o demandar, pero sabe que el Espíritu de Dios le ayuda. Eso es madurez, carácter, conocimiento revelado, y entonces el creyente maduro se vuelca hacia el Espíritu de Dios en todo caso, se vuelca hacia el Espíritu de Dios en todo caso, porque sabe que su mente tiene una limitante. Él reconoce que no sabe cómo pedir convenientemente, pero conoce el Espíritu de Dios y comienza a hablar en otras lenguas, y comienza a orar en otras lenguas, y comienza a cargar su pila, comienza a edificarse a sí mismo, y el Espíritu de Dios le da, le revela, le da la interpretación de sus lenguas, le da dirección, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando el creyente ora en el Espíritu, su espíritu es el que ora. Su espíritu es el que ora, no su mente, no su entendimiento, sino su espíritu. ¿Se fijan dónde quedó la carne mencionada después del verso 14 como anterior al verso 14? Anteriormente al verso 14 había carne por todos lados y ya quiere uno dejar el asador, la carne, dejar el asador.
hasta que llega el verso 14, nos abre los ojos y dice, es que a partir del verso 14 es madurez. Den un gran aplauso al Señor. Amén. Madurez. La madurez no es teoría, no es algo teórico. Por ejemplo, el teórico inmaduro dice, cuando alguien le pregunta, oye, vamos a congregarnos, tengamos una reunión de oración, etcétera. El teórico inmaduro va a decir, no, yo lo puedo hacer en mi casa solo. Ese es el teórico, pero eso no es madurez. La madurez no es teoría. La madurez está declarada en la sujeción tuya al Espíritu, y a eso se le llama guianza por el Espíritu. O sea, no es por ti, es por Él, por el Espíritu. Se tiene que explicar en los términos de sujeto a, obediencia al, regido por eso las varias versiones lanzan esas verdades en palabras diversas. Un creyente maduro, sujeto al Espíritu, siempre estará con resultados cada vez que pida, porque no usará su mente limitada, sino la aportación que haga el Espíritu, y saldrá adelante. Amén. Oiga, nos está ofreciendo el Señor Jesucristo la ayuda que es por el Espíritu de Dios. Tómenla, tomémosla. De igual manera, ahora va a presentar al Espíritu de Dios en esta expresión de su ministerio. El Espíritu nos ayuda. Tomaremos esa ayuda, claro, en nuestra debilidad. ¿Cuál es el sentido de debilidad aquí declarado? En nuestro estado humano limitado. No estamos conscientes de muchas cosas. No miramos las cosas con estos ojos que están limitados en alcance, en ver lo invisible, pero el Espíritu Santo sí sabe qué pedir y nos dice, y comenzamos a orar. Amén. Aleluya. ¿Saben que el Espíritu Santo quiere ayudar a muchos de ustedes? Porque la ayuda está ofrecida por el texto en decisiones cruciales, decisiones trascendentales. Y dice el Señor, y le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, el viento no sabes de dónde sale, ni de dónde viene, ni a dónde va, pero sí lo puedes oír. Al Espíritu Santo siempre lo podemos oír, siempre, porque el oído es todo. El oído en lo espiritual es todo, ¿eh? Allí hay seguridad. Entonces, te vas a escuchar en un tipo de oración que son los gemidos indecibles. Y lo está dando el Espíritu, porque está orando tu Espíritu, está orando por el Espíritu en ti. Amén. No sabemos qué pedir, pero nos vamos a quedar sin pedir. No te quedes así. ¿Quién es el ayudador? El Espíritu Santo. Vamos a varias versiones allí, por favor. Del verso 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad o limitaciones, porque no sabemos orar como es debido. Eh,
que sabe orar es el Espíritu de Dios. Dice, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Amén. Otra versión, por favor. Pero además, precisamente el Espíritu viene en auxilio de nuestra debilidad. Nosotros debemos pedir, pero el Espíritu, nosotros no sabemos a ciencia cierta lo que debemos pedir, pero el Espíritu en persona intercede por nosotros con gemidos sin palabras. Amén. Verso 27. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Esta es la base patrón calificada, y es todo conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién hace todo conforme a la voluntad de Dios? El Espíritu. Y del Espíritu, ¿qué conocemos? Las intenciones. Del Espíritu vienen las intenciones hacia nosotros. Nosotros las recibimos y es una explosión tan preciosa que uno las puede declarar, balbucear, gemir, etcétera. Amén. Esto es tan poderoso que nuestra mente inclusive no tiene las palabras para expresar. El texto dice son sonidos, gemidos indecibles. ¡Wow! Verso 27 en varias versiones, por favor. ¿Se fijan en qué momento dejó de ser mencionada la carne? ¿Se fijan en qué momento notaron eso? Verso 1, última vez que se mencionó la condenación. Ya no hay. Ya no hay. Pero del 2 al 13, carne, espíritu, carne, espíritu, carne. Y uno dice, ya quiten el asador. No, es que ahí está. Carne, espíritu, carne, espíritu. Pero entra el verso 14, siente uno una transformación. Tengo un desarrollo, he crecido. Ya el espíritu es mi apetito. Ya el espíritu es mi apetito. Y el Espíritu de Dios se regocija porque Él siempre quiere ayudar, siempre quiere ayudar. Si me trajeran, por ejemplo, a un infante, a un pequeño, a un niñito, y él está llorando, queriendo abrir una paleta Tootsie Pop, y yo le digo, déjame ayudarte, no me lo va a permitir, porque él lo quiere hacer en sus fuerzas. Pero si me encuentro con una persona, 15 años, 10 años, que está queriendo abrir la taparrosca o la botella de agua y no puede, pero llego yo y le digo, te ayudo a abrir, porque a veces, ¿verdad que hemos pedido ayuda? Sí me lo va a permitir ayudar. Ok, soy el mismo que quise ayudar al niño y no me lo permitió, que quise ayudar al joven y sí me lo permitió. La diferencia está en las edades. Está en las edades. Está en las edades. Entonces, el Espíritu Santo dice, Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Sombrea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a leer el verso 7. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden sujetarse o hacerlo. El Espíritu, vean, dice, de acuerdo a la voluntad de Dios. La carne no se sujeta. El Espíritu siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. La carne no puede. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Entonces, la edad tuya espiritualmente dice mucho de ti. La edad tuya. Hay que comer para crecer, practicar la palabra para madurar. Hay que entender, cuando uno oye la palabra y no la entiende, llega el maligno y la arrebata. Hay que estar leyendo la palabra del Señor, la palabra escrita, una y otra vez. Y saben una cosa, estar en una iglesia y tener su pastor. Por tanto, verso 1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de allí la coma ya abrió el panorama para hablar de las conformidades. En Cristo Jesús ya no hay condenación alguna, pero las conformidades es la forma que dicta el Espíritu de Dios y la forma en la que opera la carne en ti. Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí con sus apuntes? Llevamos 27 versículos leídos, vamos al verso 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Vamos a leerlo en la versión 60, que es como nos lo aprendimos de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál imagen tienes tú? La de Cristo. Esa es la imagen que tú tienes. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú eres hermano del Señor Jesucristo. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Condenará. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros ante el Padre. Aleluya. Cristo es nuestro intercesor a la derecha de Dios ante el Padre. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que, y escuchen bien, la seguridad, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado
inseparable. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios por siempre. Vamos a pasar, nuestros hermanos músicos, por favor. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. ¿Tienen alguna canción ensayada? ¿Cuál? ¿Tienen alguna ensayada? ¿Cuál? Prisiones abrirá. Prisiones abrirá. Abre los ojos. Aleluya. Diga conmigo, unido e inseparable. ¿Quiénes serán los personajes o las entidades que sugestionarán algo diferente? Aquí está. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto. Es decir, no importa lo que ellos digan, ya no importa lo que ellos opinen, ya no importa lo que ellos manden decir, no importa la bandera de ellos, yo estoy unido e inseparable a Cristo. Amén. No hay cosa medible o nombrada que diga algo y tenga autoridad para declararlo. No, dice el apóstol Pablo, estás en Cristo y eres uno con Él. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. En la letra. Sí. En la letra. Vamos a este canto especial, vamos a recordarlo. Amén. Cuando avanzar no puedes más, sientes que todo acabará y la batalla recia, tu fe se desalienta, piensas que ya es tu final. Dios, ahí es donde comienza su amor y gracia, Él te mostrará. Siempre ha estado contigo, con su poder y abrigo, trabajando en tu debilidad. Ten paz, Dios no te fallará, Dios te levantará. Cuando la noche es sin fin, ni las estrellas ves brillar, tu barco sin destino, tu vida a la deriva, piensas que ya es tu final. Dios, ahí es donde comienza su amor y gracia, Él te mostrará. Siempre ha estado contigo, con su poder y abrigo, trabajando en tu debilidad. Ten paz, Dios no te fallará, Dios te levantará.
Amén. Y a los apóstoles, principalmente la persona del apóstol Pablo, a él le sobrevino, le ocurrió todo esto, lo que dice el verso 35: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Y también situaciones del verso 38 y 39. Y nada lo separó de Cristo. Nada lo separó de Cristo. Nada lo separó de Cristo. Amén. Es exactamente así. El apóstol Pablo nos dice: nada me separó de Cristo. Y tuve todo eso, todo eso lo tuve. Y nada lo separó de Cristo, ni siquiera la muerte, ni siquiera la muerte. Amén. Vamos ahora a adorar al Señor, a manifestar nuestro gozo, trayendo al Señor dádivas, porciones que hayamos preparado. Dice el apóstol Pablo: háganlo así, separen de lo que han prosperado, separen algo. Y vamos a ministrar el alfolí de esta casa. Y el apóstol Pablo lo llamó ofrendas. Hay gracia de Dios en las ofrendas del pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Qué hermoso es usar esa gracia. Esa gracia crece, la medida crece, la fe crece, y lo hacemos corporativamente. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón. Como propuso en su corazón. Amén. Vamos a dedicarlas al Señor. Ofrecemos al Señor de lo que hemos prosperado, de lo que nuestra mano ha recogido, de lo que hemos administrado con gozo. Ahora lo presentamos al Señor. ¿En qué carácter? En el carácter de administradores de sus bienes. Aquí hay carácter corporativo. Somos los que ministramos financieramente el ministerio del Señor, como aquellas mujeres y muchos otros dadores anónimos lo ministraban a Él. Y el Señor recibe las dádivas y Él dice: tienen olor fragante, son aceptadas. Mi Dios pues suplirá todo lo que ustedes demanden en Cristo Jesús, conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Diga conmigo Malaquías 3.